Enhorabuena por su nombramiento y esperamos que tenga suerte y que éxito en su cometido, que es, a nuestro entender, es trascendental. La verdad es que ha empezado una intervención con mucha carga ideológica, quizá excesiva, una alusión catastrofista a los riesgos que supuestamente nos vienen encima, cuando realmente usted achaca a los demás el posicionamiento ideológico y mucha carga ideológica en su posición, y realmente lo que hace usted es ideologizar toda la gestión ambiental, toda la gestión medioambiental, precisamente lo que reprocha a los demás con la Agenda 2030, pero el posicionamiento ideológico es igual de fuerte en su lado como en el otro, si no más. La verdad es que en su área convergen o en sus competencias convergen dos áreas, que casi son tres, pero dos áreas que son la de medio ambiente y la de turismo. A la de turismo no ha hecho ninguna referencia. Espero que eso no signifique que no le da la más mínima trascendencia, porque bueno, luego veremos que es un elemento fundamental para nuestra comunidad autónoma. En la de medio ambiente, en la que sí que se ha explayado, ha dado una vuelta por la habitación y tampoco ha visto el elefante. O sea, parece que se niega a hablar de lo realmente trascendente. En Aragón estamos en una situación de absoluta emergencia. Tenemos un caso de corrupción absolutamente dramático, que es el caso de Forestalia. Tenemos un instituto, el INAGA, digamos, acusado o sospechoso de tramitaciones fraudulentas de un montón de autorizaciones medioambientales a las que no se ha referido. Entonces, a nosotros nos gustaría saber, ¿va a disolver el INAGA? ¿Va a disolver el INAGA? ¿Va a hacer una inspección interna del INAGA que evalúe cuáles han sido los expedientes realmente tramitados con objetividad y cuáles están bajo la sospecha de fraude de ley? Es un elemento crucial, porque los aragoneses queremos saber si las autorizaciones que se han dado a determinadas empresas son válidas, han sido objetivas o han sido obtenidas a base del soborno y del fraude. Con lo cual, creemos que eso es la primera actuación que usted debería cometer. Usted ha llegado a una consejería donde hay un enfermo grave y lo que hace falta es un cirujano que opere. Y usted tiene que intervenir y tiene que sanear el INAGA o hacerlo desaparecer o sustituirlo por una Dirección General de Evaluación Ambiental que de verdad dé credibilidad a lo que hace este departamento. Este departamento está bajo la sospecha total de tramitaciones fraudulentas, y eso hay que aclararlo si queremos recuperar la solvencia de lo que se dice. Y lo digo porque, precisamente, a lo que su formación también denunciaba junto a nosotros muchas veces de ese tipo de tramitación fraudulenta, resulta que los nuevos gobiernos, las nuevas actuaciones, se siguen dando autorizaciones ambientales a las mismas empresas que están dirigidas por las mismas personas que están imputadas o bajo investigación judicial. No parece lógico eso, ¿no? No parece lógico que se sigan dando autorizaciones a aquellas empresas sospechosas de tramitación fraudulenta de lo anterior. No sé lo que nos espera por ver del INAGA, supuestamente mucho más de lo que conocemos. Por eso le digo que lo mejor sería eliminar ese ámbito competencial o esa institución competencial, porque nos sorprenden cada día con más cosas. Resulta que buena parte de los problemas que había en el INAGA era la contratación externa de asesorías para informar proyectos, y esa asesoría externa había sido detectada como una de las causas de los fraudes en los informes medioambientales. La solución real era que realmente quienes informen sean funcionarios. Pero bueno, no. Ustedes ahora sacan otro equipo A, que se va a dedicar a informar, un equipo A que, según se salió en la prensa, constituido por 10 personas que no son funcionarios, contratadas de manera ajena al proceso de acceso a la Administración, para informar de manera urgente aquellos proyectos vinculados a los PIGA. Un organismo de este tipo que está en la Dirección General de Evaluación, en la Dirección de Energía y Minas, y otro equipo de este tipo que estaría dentro del INAGA. Nos parece absolutamente un trato de favor que no se merece ningún ciudadano aragonés. Todos los aragoneses tienen derecho a que sus expedientes se tramiten con urgencia, con celeridad y con objetividad, y no dar prioridades a unos sobre otros. Cuestión fundamental para nosotros, ¿qué va a pasar con el INAGA? Eso es una primera cuestión clave. Por otro lado, ustedes anunciaron que eran partidarios de la ordenación de la implantación de las energías renovables y de los centros de datos en la comunidad autónoma. No ha hecho la más mínima referencia. Van a hacer, no digo ya su dirección, o sea, su departamento, sino en colaboración con otros departamentos, van a hacer de verdad la ordenación tan prometida de la implantación de las energías renovables y de los centros de datos. Van a dar validez
ejecutiva a los mapas de paisaje? ¿Van a tomarse realmente en serio todo aquello que denunciaban cuando estaban en la oposición? ¿O simplemente va a parecer una operación de maquillaje para parecer que nos vamos a tomar esto con más celeridad, pero no lo hacemos? Sus referencias, por ejemplo, al maestrazgo han sido puramente de pasada. Es decir, ha dicho que habrá unos informes de impacto agrario con especial atención en lo que pasa en el maestrazgo y en el resto de la comunidad autónoma. Es decir, ¿van ustedes a intentar paralizar el clúster del maestrazgo? Algo a lo que se comprometieron, creo recordar, en campaña. ¿Van a hacer lo posible por paralizarlo? ¿Van a intentar paralizar todos aquellos expedientes autorizados ya que tienen sospecha de tramitación fraudulenta, y van a paralizarlo antes de que se pronuncien los tribunales, porque si se ejecutan el daño será irreversible? Hay un principio que es el de precaución y el de cautela en la legislación ambiental que se debería aplicar, y ustedes pueden hacer algo. Es decir, ¿realmente vamos a volver al orden, vamos a ir al orden y al concierto que se exigía desde la oposición, o no lo vamos a volver? Como hay muchas cosas, y imagino que tendremos tiempo de hablarlas, sí que quería hacerles alguna referencia. Usted ha hablado por ejemplo, del pastoreo. ¿Realmente lo van a aplicar? Eso queda muy bonito decirlo, pero ¿realmente van a aplicar el pastoreo? ¿Es un pastoreo de ovino, de vacuno, de caprino? ¿Cómo se va a implementar todo eso? Hay cosas que son muy fáciles de decir, pero luego difíciles de ejecutar. ¿Realmente va a haber la convicción de llevarlo adelante? Usted ha hablado de la regulación de los ríos, de los cauces. ¿Van a seguir apoyando el trasvase del Ebro? ¿Van a pedir en nuestra comunidad autónoma que se trasvase un agua que no sobra hacia otras comunidades autónomas? ¿Va a ser primero España antes que Aragón? ¿Cuál va a ser su prioridad? Nos gustaría conocerlo. ¿Van realmente en esa ordenación de los cauces a alicatar todos los ríos? ¿O van a hacer una operación de recuperación de los bosques de ribera, del patrimonio natural, que sería lo más adecuado a su competencia? Y voy a hacer una pequeña referencia al turismo, porque sí que me gustaría que el turismo tuviese algo de atención en esta comparecencia. La realidad es que el turismo es probablemente, entre otras muchas cosas, hay un plan turístico recientemente aprobado, creo que es el Plan de Estrategia Turística 2030, en el que se analiza después de un proceso participativo muy bien cuáles son las debilidades y las fortalezas de nuestra comunidad autónoma, pero sí que quería hacer hincapié en la potencia que tiene el turismo, y un turismo bien orientado, un turismo vinculado, por ejemplo, con el patrimonio natural y entra en relación con el resto de competencias de su departamento, un turismo vinculado al patrimonio natural y directamente pues al patrimonio sociocultural también de la comunidad autónoma, que sería una herramienta base muy importante para combatir la despoblación, para afectar a todo el turismo, a toda la comunidad autónoma, para darle oportunidades a toda la comunidad autónoma. Creemos que debe apostar por un turismo de calidad, por un turismo que extienda oportunidades al conjunto de la comunidad autónoma, y un turismo que, vinculado con su otra competencia, ponga en valor los patrimonios naturales de nuestra comunidad, que son muy relevantes y precisamente probablemente uno de los recursos que tenemos y que no tienen otras comunidades, porque no sufrimos el desarrollo industrial de los años 60-70 del siglo pasado. Con lo cual, ahí sí que le llamo a esa participación, y a que el turismo no pase a ser una anécdota dentro de su departamento, porque debe tener una potencia relevante para el futuro de la comunidad autónoma. Nos gustaría saber qué va a hacer, por ejemplo, con las hospederías, la red de hospederías de Aragón, si se va a implantar, si se va a paralizar, si va a crecer, si no va a crecer, qué se va a hacer ahí. Nos gustaría también saber cuál es su posición sobre el turismo de nieve, sobre la ruptura de la temporalidad, o sea, qué estrategias se van a hacer para las zonas de alta montaña. Nos gustaría también si usted va a reclamar, por ejemplo, la mejora, como una necesidad imprescindible para el fomento del turismo, la mejora de la accesibilidad al territorio, si va a hablar con el Departamento de Vertebración para exigir que las carreteras reúnan unas mínimas condiciones que permitan a los visitantes acudir al territorio y no tener que ir andando por caminos de cabras prácticamente, si va a impulsar o a exigir la digitalización de todo el sector. Bueno, que nos hiciese alguna referencia a las cuestiones que afectan al turismo, y en concreto al turismo que nosotros
creemos que está vinculado muy directamente, puede estar vinculado con el patrimonio natural y cultural de Aragón, y no he hecho mucha referencia al cultural, pero el patrimonio cultural también debe exigir que se proceda desde el Departamento de Cultura a la rehabilitación de buena parte de nuestro patrimonio, que es un activo turístico, y del turismo cultural, que es una potencia en nuestra comunidad. Bueno, pues básicamente eso. Veo que se termina ya el tiempo. Sí que le exigiría que afronte de verdad las situaciones que estamos, circunstancialmente le ha tocado a usted, pero estamos en una situación crítica dentro de la comunidad autónoma. Hay que ver qué pasa con todas las sospechas de tramitación fraudulenta de autorizaciones ambientales que se produjeron en nuestra comunidad autónoma. Por una parte está judicializada, pero independientemente de que esté judicializada, independientemente de que aquí se abra otra comisión de investigación que solicitaremos, espero, a algunos de los grupos. Independientemente de todo eso, usted debe poner orden, debe sanear todo aquello que sabemos que está herido de muerte, y hay que probablemente haya que 2 minutos máximo, señor Guitarte. Sí. Probablemente haya que, si no eliminar o el INAGA, que a lo mejor sería una solución quirúrgica drástica, pero por lo menos recuperar la credibilidad y la solvencia frente al conjunto de los aragoneses de los informes que emite este organismo. En otras administraciones no existen figuras de este tipo, exigen direcciones generales de evaluación de calidad ambiental que funcionan perfectamente bien, que funcionan con cuerpos de funcionarios. No recurrir a contrataciones externas que pueden estar sometidas a presiones en la validez de sus informes y carentes de objetividad, y sobre todo creemos que lo que debe hacer es cumplir con todo aquello que en su periodo de oposición recriminaba al Gobierno del que ahora forma parte. Es decir, si realmente se cree lo de la ordenación del territorio, del valor del paisaje, la planificación previa de la implantación de energías renovables, de centros de datos, de macrogranjas, de biogás, de todas aquellas amenazas, entre comillas, amenazas o oportunidades que tiene el medio rural, le exigimos que por favor lo aplique y que se vea que realmente hay una voluntad de cambio frente a la situación actual y no simplemente una voluntad de maquillaje. Cuando se ven salir en el Boletín Oficial de Aragón reiteradamente nuevas autorizaciones de parques eólicos o fotovoltaicos, muchos de los cuales estaban denegados con anterioridad, nos hace poner en duda que eso vaya a ser así. Muchas gracias.